Amalia Domingo Soler, la gran señora del espiritismo. César Bogo. Audio 23. La polémica. ¿Satanás o Dios? Segunda parte. Diálogo de Amalia y Manterola. 5. El sacerdote renueva sus párrafos dialécticos que suponen ser capaces de aniquilar la doctrina en discusión. Manterola. Concordamos en que el alma del muerto no tiene capacidad natural para producir esos efectos. Sin embargo, puede recibir esta de Dios y ponerla en ejercicio. Luego es posible que sea el alma del muerto. Por eso es que estamos obligados a decir que es Satanás. Dios puede conceder privilegios a las almas de los muertos. Si consideramos la cuestión de modo abstracto, es indudable que Dios no puede hacerlo, mas concretamente conforme afirma la escuela espírita, digo y repito que es absolutamente imposible que tal se haga. No es filosófico decir que Dios no puede hacer, sea lo que fuere, una misma cosa al mismo tiempo, bajo el mismo concepto. Lo filosófico es decir que la cosa en sí es imposible y lo contradictorio no es nada. Y cierto que cuando Dios hace, jamás hace nada, siempre hace algo, y algo digno de su grandeza soberana. Digo que esto es absolutamente imposible y daré la razón. Este privilegio que mencionáis sería un verdadero milagro. Preguntáis si Dios puede dar al alma del muerto la virtud de producir milagros. ¿Quién duda de eso? ¿Quién pretenderá cortar el brazo omnipotente del Señor? Pero en la cuestión concreta que discutimos y debatimos, insisto que es imposible admitir milagros entre los procesos espíritas. Amalia. ¿Quién dice que son milagros, señor Manterola? Las comunicaciones de los espíritus constituyen simplemente el resultado de las leyes naturales cuyas manifestaciones, como la generalidad de las personas no las conoce, les da el nombre de fenómenos que son muchas de las cosas que en este mundo no tienen nombre propio. Todavía esto no es un obstáculo para que la comunicación espírita sea un efecto lógico, causado por la misma en vida. Y continúa más adelante la discusión en el mismo tono. Manterola. Este sistema, estos procedimientos cuyos resultados acabamos de analizar, ¿responden a la glorificación de Dios? Dios es glorificado en la propagación de doctrinas insensatas que, apoderándose de la humanidad, harían imposible en la tierra el reinado de Jesucristo, el conocimiento y el amor práctico de Dios y toda noción moral en el mundo. He ahí por qué dije que la cosa en sí es imposible, porque Dios jamás contribuirá para la destrucción de su gran obra y no autorizará a través de milagros el error y el mal, ni abdicará su soberanía, ni olvidará su sabiduría ni poder. Amalia. ¿En qué estaría pensando el señor Manterola cuando tuvo el valor de escribir
que Dios jamás contribuirá para la destrucción de su gran obra, no autorizará con milagros el error y el mal. ¿Qué Dios tan mezquino tenéis, señor Manterola, que, como un simple mortal, tratará de no contribuir a la destrucción de su gran obra? ¿Quién puede destruir la obra de Dios? Se percibe que, a pesar de poseer un gran talento, no meditó seguramente en lo que escribió el señor Manterola. Vuestra eminencia fue mal inspirado. Es realmente una blasfemia. Decida lo que tomasteis como principio. Se destruye la obra de Dios. ¿Qué representan los antagonismos de los hombres? ¿Qué son las luchas de las ideas? ¿Qué son la destrucción de pueblos enteros? ¿Qué representa la desaparición de un planeta ante la continuidad del infinito? Menos, mucho menos de lo que un grano de arena perdido en el mar. ¿Qué es la Tierra en la creación? Un átomo que gira en el espacio. ¿Y por qué las hormigas de este hormiguero luchan y se agitan? Eso vuelve flaca y enflaquece la obra de Dios en sus principios indestructibles. ¿Quién puede admitir un error tan lamentable? ¿Y quién puede asegurar que la escuela que afirma el sistema de la nada no existe y prueba que el espíritu es la simiente preciosa lanzada por Dios, el cual nos ha dado vida para vivir, fuerza para progresar? ¿Puede esa doctrina en sana lógica destruir el sentimiento de adoración innato en el hombre? A estas alturas de las circunstancias, el señor Manterola prosigue haciendo la entrega de folletos, lo que antes hacía semanalmente, pero, prosiguiendo el diálogo, se fueron esparciendo, transcurriendo a veces más de un mes sin la aparición de los folletos. No obstante, el sacerdote no abandona su propósito y vuelve a la carga. Manterola. Para proceder con orden y claridad en cualquier discusión, se recomienda que nos limitemos ahora a demostrar que no son los buenos espíritus los autores de los fenómenos espíritas. Intentar la demostración y concluirla es tan fácil. Es llevar la convicción de esta verdad al ánimo de los que no están ciegos por una lamentable preocupación. Acepto en hipótesis la clasificación hecha por los espíritas y les pregunto: ¿los espíritus que responden a vuestras evocaciones son perfectos o imperfectos? Si son impuros, livianos, portadores de falsa ciencia, que se complacen en explotar la credulidad del hombre y conducirlo al error, ninguna fe merecen sus palabras. ¿Pretendéis que las revelaciones que nos dais a conocer, provenientes de los espíritus en vuestros libros convencionales, proceden de espíritus buenos? Pero a esta pretensión opongo la afirmativa contraria. Ved cómo intento demostrarla. Los espíritus puros, los perfectos, no pueden contrariar las órdenes de Dios, no pueden oponerse a los designios de su altísima providencia, no pueden rebelarse contra su autoridad divina. Dejarían de ser espíritus puros si acudiesen sistemáticamente al llamamiento piadoso que le hace el evocador, pues la simple razón de que esa evocación
está terminantemente prohibida por la santa ley de Dios, no puede por eso ser piadosa, y sí enteramente impía. Amalia. Pongo aparte la apreciación de que la evocación espírita es piadosa o grandemente impía. Fijemos las dos líneas que afirman que no son buenos espíritus los autores de los fenómenos espíritas. El señor Manterola reconoce y declara voluntariamente que los autores de los fenómenos espíritas son espíritus. No se trata, pues, de una alucinación. No se trata de superstición. Hablamos del espiritismo kardecista. No es fruto de patrañas que en su nombre se ejecutan. El señor Manterola afirma que los fenómenos espíritas son producidos por los espíritus. Esto está claro como el sol que, aun cuando lo cubren muchas nubes, el soplo más leve de viento entreabre las fluctuantes capas atmosféricas y un rayo del astro rey ilumina la superficie de la tierra. Del mismo modo, la verdad, incluso cuando la envuelven con el espeso velo del sofisma, la máscara deja al descubierto la cara real. Esto sucede al señor Manterola. Amontona argumentos sobre argumentos y por fin reconoce una causa inteligente operando en las manifestaciones espíritas, si bien que añada que son obra de Satanás. ¡Oh, suprema candidez teológica! Vuestra argumentación es inútil. Se había efectuado la entrega de 34, el satanismo, donde se publican los razonamientos arriba transcritos, y el buen señor Manterola no encontró otro argumento más sólido del que atribuir toda la culpa a Satanás. No percibía que al manifestarse estaba yendo al choque de la propia tesis que deseaba sustentar. El motivo principal de su ataque era dirigido de manera a negar la posibilidad de la comunicación con el mundo de los espíritus, tal como el espiritismo enseña. Al echar mano de Satanás, una fuerza que, según lo que creía, era un serio oponente al propio Dios, estaba dando, en cierta manera, razón a la comunicabilidad con el mundo extracorpóreo. Amalia tenía en el duelo argumentos más sólidos y presentaba ideas, conceptos, ejemplos y teorías que alcanzaban gran altura en una polémica en la cual se podía, por su exposición eclesiástica, sustentar con el dogma y oponerse al libre y franco examen, considerando cada una de las partes un pesado y convencional juego de recursos y argumentos. En cierto pasaje el libro discurre de la siguiente manera: Manterola. Concuerdo con vosotros, efectivamente, que en siglos menos ilustrados que el nuestro, cuando se presentaban fenómenos que no podían, de manera alguna, ser explicados por medio de los conocimientos científicos hasta entonces alcanzados, e incluso así unos pocos, con facilidad excesiva, los atribuían a la intervención de Satanás, y que hubo en muchas tanta falta de crítica, tanto como en otras había sobra de buena fe, y que no todo es histórico en las leyendas con que el entusiasmo religioso embelleció las leyes de los héroes del cristianismo. No quiero decir que todo cuanto se llame Satanás sea Satanás,
ni que todo lo que se tiene por milagro sea un milagro. Amalia. Y hace mucho bien, señor Manterola, en afirmar que no quiere decir que todo lo que se llama Satanás sea Satanás, ni todo cuanto es llamado milagro sea milagro. Sabéis por experiencia propia que los fenómenos espíritas no son obra de ese Lucifer no creado. Mientras tanto, decida y que no nació. Se desea atribuirle la revelación espírita, aunque sabiendo perfectamente y con convicción que son las almas de los muertos las únicas mensajeras que hablan de un más allá.